temas de lo que pasó con Fabiola Yáñez, la denuncia contra Alberto Fernández, y este otro tema con Virginia Guevara, nuestra compañera, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Virgi? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Una semana muy conmocionante, ¿no? conmocionante Con por un lado, temas. lo decía en el anuncio recién, en el primer bloque, con cuestiones de alcoba, palaciegas, pero con la violencia de género como protagonista y esta fuerte denuncia de Fabiola Yáñez, de hechos que pasaron en la Quinta de Olivos, nada más y nada menos, ¿no? Claro, eso te iba a decir, no son hechos de alcoba si ocurren en la alcoba presidencial y en la residencia oficial, ¿no? Claro, Es un hecho que resultaría increíble si lo pensamos, si alguien hubiera tratado de hacer un guión de algo que no debía suceder en Argentina. Seguramente este era uno de los hechos en una gestión que hizo de la causa feminista de respaldo a todos los planteos de los colectivos de el presidente aparezca involucrado en una causa de violencia es un hecho muy extremo. Creo que todavía no tenemos clara conciencia de lo que eso significa. Es incipiente lo que está empezando a mostrar la causa y creo que es un quiebre, implica un quiebre muy claro, un fin de ciclo para muchos de los planteos que eran parte central del kirchnerismo. también se habla mucho en estos días del rebote que ha tenido, sobre todo por la manera en que se comunica hoy, sobre todo el presidente Milei y bueno, los que denominan sus trolls en Twitter sobre todo, eh, cómo han respondido a esto que ha pasado, eh, planteando una crítica también hacia el feminismo, ¿no? Hacia el movimiento feminista que alzó muchas banderas durante el gobierno de Cristina y el gobierno luego en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Donde también se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí, por supuesto. Si es tan relevante lo que está pasando y tiene tanto impacto político, tiene mucho que ver con eso. La reacción a los planteos de género, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero a todo el discurso pro derechos de las mujeres, es parte central del discurso de la nueva derecha en todo el mundo y de Javier Milei fue prácticamente el pilar más transversal en la gente que lo apoya. Por eso es tan fuerte el impacto político de lo que está pasando. Por un lado, desacredita, por supuesto, al peronismo, al kirchnerismo, pero sobre todo lo que hace es reafirmar y validar lo principal que tuvo el discurso de Milei en cuanto a ataque de esos planteos de género. Eh, que se culpe a los movimientos feministas, la verdad que es un absurdo. Cada uno es responsable de sus conductas. En todo caso, lo que puede reafirmar lo que estamos viviendo es que la violencia de género es transversal y ocurre hasta en los lugares de máximo poder y se supone de máxima protección. Uno de los planteos que se hacen algunos colegas en los medios, sobre todo de Buenos Aires, es si esto le pasó a la primera dama. Bueno, me estaba acordando de lo que pasó con Zulema Menem cuando la echaron de Olivos justamente, ¿no? Pero bueno, si esto le pasa a las primeras damas, ¿qué queda para las mujeres que viven en los barrios más populares o en cualquier otro lugar de la Argentina con bueno, comportamientos de este tipo, ¿no? Cuando el poder es muy... Las batallas empiezan de lo psicológico y se trasladan también a lo físico. Sin duda, es bastante fácil pensar en la cantidad de presión y de limitaciones que habrá tenido ella en el caso de que todo esto haya sucedido del modo en que lo está denunciando. Hay cuestiones institucionales mucho más fuertes, como es el comportamiento de todo el entorno presidencial frente a lo que se veía aparentemente en muchas ocasiones hubo testigos de las agresiones,
pero sobre todo el rol de la ministra de Mujeres, que aparentemente la propia Fabiola Yáñez le había comunicado a la segunda ministra que tuvo Alberto Fernández, Massina, hasta le habría mostrado las fotos de los golpes y de los hematomas productos de los golpes, que son las mismas que estamos viendo ahora por los medios. Sí. Fernando, lo que a mí me interesaba plantear es que estamos viendo, esto no significa en ningún momento desacreditar la denuncia, pero sí estar conscientes que lo que estamos viendo en este momento son estrategias judiciales. El hecho está judicializado, hay una fuerte pelea para ver si la causa va a ser investigada en Comodoro Pi por la justicia federal o si va a pasar a la justicia provincial, que es lo que ocurriría, por ejemplo, si ese hecho hubiese sucedido en Córdoba. No estaría en la justicia federal, sino en la justicia provincial. Insisto con eso, lo que estamos viendo son estrategias judiciales y nunca hay que perder de vista eso, porque sabemos que en los juicios y cuando son abogados los que están empezando a conducir el comportamiento de su defendido o de su representada, lo que empezamos a ver ahí son instrucciones de lo que hay que decir de acuerdo a los intereses de una causa judicial. Virgen, recordemos que esto surge porque se abrió el celular de la secretaria privada de Alberto Fernández y ahí aparecen las fotos que trascienden a través de una investigación de un periodista de Clarín, y ahora se está hablando de que hubo un allanamiento en el domicilio del departamento de Alberto Fernández, donde le llevaron una tablet y otro celular y otras cosas que no sabemos qué son, pero hay mucho miedo en el entorno del expresidente y no en el entorno solamente, en otras personas que tenían diálogo y chats con él, ¿no? Entonces, así pasó también con figuras de mediáticas, ¿no? Como Tamara Pettinato, que fue también filmada por el expresidente. ¿Qué puede pasar? Recién hiciste mención vos lo que pasa hoy con el entorno peronista o kirchnerista, que ha quedado todo apuntado con esto, ¿no? Totalmente. La verdad que el teléfono de Alberto Fernández en manos de la justicia federal y sobre todo en manos de un juez al que él había denunciado por el viaje al sur en el que varios jueces viajaron invitados por el Grupo Clarín. Claro. El teléfono de Alberto Fernández está en manos de uno de esos jueces. Se abre un capítulo que puede tener elementos políticos, personales, obviamente los que están vinculados con su relación con Fabiola, pero también con empresarios, con otros políticos. Habrá que ver qué uso hace la justicia de ese teléfono, pero si lo juzgamos por lo que ya hemos estado viendo, del modo en que rápidamente se filtran imágenes o intercambios o chats, todo indica que se abre un capítulo explosivo respecto de lo que fueron los 4 años de Alberto Fernández. Una cosa que me llama mucho la atención ocurre en este caso con Alberto Fernández, pero también ocurre en varios de los casos que se investigan en Córdoba de funcionarios denunciados por violencia de género, es que se llega a esa situación no por la denuncia de la víctima, sino por una investigación que tiene que ver con irregularidades administrativas y que termina detectando en el proceso de investigación esa conducta vinculada con violencia de género. En Córdoba lo hemos visto en el caso del ministro Mosquera, investigado por el caso de la muerte de Blas, pero que termina ahora con una causa por violencia de género. Lo hemos visto en el caso de Foli, la causa de la banda de los bomberos que otorgaban habilitaciones aparentemente fraudulentas. También en el marco de esa investigación aparece una causa de violencia de género muy comprometedora para el propio Foli. Es una muestra más de que hasta qué punto están
condicionadas las víctimas de esos delitos, que hasta que no trasciende o no está puesta en tela de juicio la conducta del funcionario o de la persona que tiene más poder, no se animan siquiera a plantearlo en la justicia. El otro tema, Virginia, nos toca más de cerca a los cordobeses, nos tocan todos de cerca, porque bueno, el otro también es quien fue nuestro presidente, ¿no? Y quien era su esposa. Pero en el caso de Córdoba, y que también ha puesto en tela de juicio para los que están de acuerdo más con el presidente Milei y los que critican mucho el avance que tuvieron los grupos de derechos humanos o los distintos organismos durante el kirchnerismo, es esto que pasó en Córdoba con este crimen de esta mujer de 74 años, Susana Montoya, quien era la mujer de un subcomisario de la policía que en el año 79 fue secuestrado, torturado y asesinado por... y desaparecido. Y desaparecido, nunca apareció su cuerpo, por personal de la tristemente célebre D2. Y bueno, termina esta mujer asesinada por su hijo, según la investigación que lleva a cabo la justicia cordobesa. Un hijo también que después nos enteramos en estos últimos días, a través de notas periodísticas de colegas, que sufrió mucho su infancia en distintas instituciones, porque su madre formó pareja con quien se presume fue uno de los que había acusado a su padre. Bueno, cosas que estamos recién conociendo. Pero, como te decía, ha también calado hondo en los organismos, ¿no? Que salieron el primer día porque este hombre había dicho que recibía amenazas, e incluso hay una pintada en la casa de la madre con amenazas. Sí, Fernando, es otra causa que pega de lleno en otra de las banderas que son íconos del kirchnerismo, del gobierno de Kirchner, de Cristina Fernández, también de Alberto Fernández, que tiene que ver con la reivindicación de los derechos humanos, con el avance de las causas judiciales que sentaron en el banquillo y terminaron en condenas contra los dictadores, los genocidas. Hay un montón de militares cordobeses presos por estas causas. El caso del padre de Fernando Alvareda, efectivamente es una de las causas por las que fue condenado Menéndez en claro. Córdoba. Fue muy impactante, no obstante, me parece que desde el momento uno del caso fue máxima la prudencia, hasta de los organismos de derechos humanos que salieron a pedir el esclarecimiento de la causa, pero nadie se plegó a la hipótesis que el propio acusado intentó instalar y que era que se trataba de un crimen cometido por la propia policía de Córdoba en venganza por su militancia en derechos humanos y por haber instado el juicio que terminó en la condena de muchos miembros del D2. Obviamente que esa era la hipótesis que preocupaba en extremo en el gobierno de Córdoba, pensar en un crimen político en este momento vinculado con derechos humanos. La verdad que era muy conmocionante. El fiscal fue, desde el momento uno, tuvo como principal hipótesis que se trataba de un hecho vinculado a alguien muy cercano por el modo en que fue asesinada esta mujer, por un golpe en la cabeza, con un elemento que se encontró en el mismo domicilio, después estrangulada y finalmente herida con un arma blanca. Las pintadas tampoco resultaron muy creíbles, unas pintadas que decían ahora vamos por tus hijos, firmadas como policía, estaban pintadas con lápiz de labio de la propia víctima. Pero si nos remontamos un poquito al origen, que todo indica que el desencadenante del crimen está vinculado con una indemnización que estaba por cobrar esta mujer asesinada y su hijo, otra parte también iba a cobrar, Fernando Alvareda,
que tiene que ver con una ley aprobada hace poquito más de un año en la legislatura de Córdoba, aprobada por unanimidad, hay que decirlo, porque ahora hay muchos cuestionamientos en contra de esa ley, que establecía que todo aquel empleado del Estado que se encuentre desaparecido en el marco de una investigación vinculada con el proceso y con la violación de derechos humanos, se le debían restituir el cargo que tenía en la administración pública. En el caso del padre de Alvareda, eso hizo que Alvareda pudiera ir a la justicia a reclamar una indemnización por los haberes caídos de su padre, y eso daba lugar al cobro de una indemnización de 76 millones de pesos, que ya estaba muy próxima a ser pagada. Aparentemente la muerte de su madre tiene que ver con una disputa familiar por ese dinero, y este es otro elemento que hace mucho ruido y que pone otra vez en debate lo que tiene que ver con los resarcimientos que paga el Estado a las víctimas del terrorismo de Estado. Muchas gracias, Virgi. Que estén muy bien. Buenas noches. Nos vemos pronto. Bueno, ahí está Virginia Guevara hablando de estos dos temas que han acaparado la atención de la opinión pública en la última semana de manera impresionante. Vamos a un cortecito y ya volvemos con un entrevistado aquí en el piso.